Gloria a Dios, mis queridos hermanos, gloria a Dios, que Dios los bendiga, donde usted se encuentre en este día. Mis amigos, vamos por favor al libro de Hebreos 9, versos del 11 al 15. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. La Biblia dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Padre amado, muchísimas gracias por esta mañana. Ayúdame por favor a hablar tu palabra, compartir tu palabra, pero hablar verdad conforme al propósito de Dios, y toda la gloria y la honra sea solamente a ti. Gracias, mi Jesús. Precioso Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Amén. Mis amigos, el título dice: el mediador de un nuevo pacto. El único que es perfecto y puede ser mediador eternamente, pues es Jesús de Nazaret. El único que dio su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre. Porque, mi querido hermano y hermana, la sangre, como habla Colosenses, Efesios, Hebreos y muchos otros, ¿qué es la sangre de Jesús? ¿Cuál es el poder de la sangre de Jesús? Es inmensamente grande, hermanos. Inmensamente grande. En 1 de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, dice, por ejemplo, en Hebreos 13, del 20 al 21, dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que Él agrada. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder, que por la sangre de Jesús nosotros somos justificados, hemos sido perdonados. Por la sangre de Jesús, que podemos ser capaces de hacer y hablar y testificar que hay un Dios que verdaderamente cambia. La sangre de Jesús, mis hermanos, en el cielo intercede por nosotros. Sí, lo dice Hebreos 12, 22, 24, dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Mis hermanos, la sangre de Jesús tiene tanto poder
que ha purificado nuestras conciencias, de todos aquellos que somos cristianos, que nos llamamos cristianos y sabemos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Sabemos que la sangre de Jesús ha purificado nuestras conciencias de todas las malas obras que teníamos con nosotros. Y nos ha tenido que limpiar de tal manera para poder servir a Dios. Sí, para poder servir a este Dios vivo, grande y poderoso. Hebreo 9:14 lo dice así: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hebreos 9:14. Mis hermanos, la sangre de Jesús lo limpió de todos sus pecados y toda su maldad. La sangre de Jesús purificó mi alma, mi vida. La sangre de Jesús, esa bendita sangre, me limpió de todos mis pecados. Y muchas veces, mis queridos hermanos, no tomamos en tanta importancia la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús, mis queridos hermanos, es todo para limpiar nuestros pecados. Y la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario está completo, no falta nada. No falta nada. Él acabó la obra redentora conforme al propósito de Dios, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros. La Biblia dice en Juan 6:5-3, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Qué grande, ¿verdad? Por eso tenemos la Santa Cena. Porque es una actitud simbólica. Pero aquí Jesús habla en Juan claramente. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mire, cuando usted está pasando por momentos difíciles, usted invoca la ayuda de Dios, invoca la sangre de Cristo. Yo lo he hecho muchas veces y lo hago. Y sabe que la sangre de Cristo es tan poderosa, que no solamente ha limpiado mis pecados y me ha limpiado y purificado de toda mi maldad y me ha hecho libre para siempre, sino cuando he invocado por otras circunstancias, Dios me ha dado la victoria. Mire, contaba un predicador que una persona llegada a él estaba pasando unas pruebas difíciles y terribles. Y en una de esas salidas que tenía, esta mujer fue asediada, acosada y prácticamente iba a ser violada. Y esta mujer solamente dijo: Jesús, me cubro con tu sangre bendita. Sí, me cubro con tu sangre, Jesús. Y los hombres que la tenían capturada para violarla, de pronto la soltaron y salieron huyendo, porque vieron que esta mujer se llenó de sangre de la cabeza a los pies. Estos hombres vieron que había sangre en toda esta persona completamente. Los hombres que lo tenían agarrado a esta mujer para hacer lo que ellos quisiesen, esta mujer invocó a la sangre de Cristo. Y estos captores salieron huyendo dejando a esta mujer. Y se conoce el relato y el testimonio porque uno de ellos vino a Cristo y contó la historia. Que fue algo terrible
que hizo que ellos huyeran y no hicieran daño a esta persona. Mis amigos, la sangre de Jesús tiene poder. Porque la sangre bendita que el Santo de Israel derramó por usted y por mí dio su vida. Dio su vida, mi querido hermano y hermana. Y si vamos a Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne es la sangre. La vida de cualquier ser humano o animal es la sangre. Si no hay sangre, no hay vida. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Imagínense, si no hay sangre, no hay vida en un ser viviente. Y Jesucristo dio toda su sangre para que usted y yo podamos ser perdonados de toda nuestra maldad. Porque si no, ¿cómo nos explicamos, verdad? ¿Cómo nos explicamos nosotros que conocemos nuestro pasado y sabemos de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cómo podemos explicarnos nosotros mismos que Dios nos ha sacado, nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda nuestra maldad y todos nuestros pecados? Nos ha limpiado y nos ha sacado de ese mundo en que vivíamos. Y aunque el diablo ha tratado de hacernos regresar, Jesús no nos ha dejado. Y hoy estamos en pie y caminamos victoriosamente con Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Mi querido hermano y hermana, yo en cualquier situación difícil he invocado la sangre de Cristo. En cualquier prueba. Ya está escrito sobre situaciones difíciles este versículo de 1 de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y no solamente todo pecado, de todo problema, de toda deuda, de toda situación difícil en que a veces pasamos. Mis hermanos, porque la sangre de Jesucristo tiene poder, porque nos permite tener comunión con Él. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Qué grande, ¿verdad? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice, tengan cuidado. Dice, tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Dice, tengan aquellos obispos, pastores, líderes que dirigen obras, que pastorean ovejas. Dice, tengan cuidado. Tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia vida, con su propia sangre. Y muchas veces esto se toma en poco, mis hermanos. Esto habla en Hechos 20:28. Y muchas veces se pisotea la sangre como que es nada. No, hermano. El que es un obispo, un pastor, un líder y tiene un rebaño que dirigir o está dirigiendo, hermano, tiene que hacerlo con tanta santidad, con tanta reverencia a Dios, porque está pastoreando la iglesia de Dios. Sí, está pastoreando las ovejas de Dios, que Jesús los compró con su propia sangre en la cruz del Calvario, mi querido hermano y hermana. No es solamente por el interés de los diezmos y ofrendas, no. El interés de Dios es que esas almas sean instruidas en verdad, con pastos frescos, para que tengan fortaleza y crezcan en absoluta reverencia a Dios.
Lo otro, lo material, pues vendrá. Los diezmos y ofrendas. Pero la importancia de Jesús es que el obispo, el pastor, tiene que tener especial cuidado y especial reverencia al pastorear las ovejas, porque son la iglesia de Dios. Le repito que Él compró con su propia sangre. Le repito, lo demás vendrá. Diezmos y ofrendas. Pero lo importante es que el líder que pastorea una oveja le dé crecimiento espiritual, le dé alimento espiritual, para que ese hermano y esa hermana crezca con fortaleza y tenga poder para cuando salga y donde vaya se pare, pueda compartir del amor y la grandeza de Jesús. Dice la palabra del Señor: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5:9. Imagínense si no nos hubiese rescatado Jesús, si Jesús no hubiese muerto. El destino de la humanidad hubiese sido terrible. Pero Dios, con esa bendita sangre, nos limpió de todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Dice, en Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia eterna. Dice que en Él tenemos, sí, la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia. Eso dice en Efesios 1:7. En Pedro está, en Apocalipsis. Solamente la sangre de Jesús, mis queridos hermanos, nos ha acercado a Dios. ¿Sí? Antes estábamos perdidos en nuestro mundo de maldad. Pero Jesús, con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos acercó. Sí. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La sangre nos ha reconciliado con Dios, porque hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, y Jesús nos ha limpiado, nos ha bañado con esa bendita sangre y nos ha reconciliado con Dios. Ahora podemos tener comunión con Dios, podemos orar y pedirle al Padre en el nombre de Jesús cada día, porque hemos sido reconciliados a través de la sangre de Jesús de Nazaret. Mi querido hermano, siempre agárrese de la sangre de Jesús. No pisotee la sangre de Jesús. Mire usted que fue dada con tanto sacrificio allí en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús. Dice en Hebreos 9:14, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Gracias a la sangre de Jesús podemos servir al Dios viviente. Gracias a Jesús por ese sacrificio que nunca el hombre podrá pagar. Mi hermano, mi hermana, quizás este es un día difícil para usted, pero la sangre de Jesús lo rescató.
Cuando usted vino, a Él se arrepintió. Usted volvió en amistad con Dios, gracias a la sangre de Jesús. Por eso, dice en Hebreos 13, del 20 al 21, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi amigo, la sangre de Jesús le da capacidad total a usted para hacer buenas obras. Es la sangre de Jesús. Señor me habló para traer este tema, porque yo he sido lavado por la sangre de Jesús. He sido limpiado por la bendita y preciosa sangre de Jesús. Pero gracias a la sangre de Jesús, usted tiene el poder para hacer toda buena obra para Dios. Le repito, dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es buscar a Dios. Es hablar con Jesús. Es hablar con Jesús. Y Jesucristo dirigirá, mis queridos hermanos, dirigirá nuestro diario caminar, nuestra manera de vivir día a día. Dice Apocalipsis 1, del 5 al 6, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, al servicio de Dios, del Dios su Padre. A Él sea gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Mis hermanos, por eso es que presentamos a Jesucristo como Salvador de todo hombre y toda mujer. Porque no hay otro, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra sangre que tenga poder. No es con la sangre de machos cabríos, no, mi hermano. No. Hay muchas religiones que usan la sangre de machos cabríos, las cenizas de animales quemados. Lo usan mucho en la India, en religiones. En todo el mundo hay religiones. Lo usan los brujos, los santeros, los hechiceros, según ellos, para hacer limpias, purificaciones. Mis hermanos, que a la larga es más condenación y es pecado. El único que puede limpiar verdaderamente y liberar de todos nuestros pecados es Jesús de Nazaret. No la sangre de machos cabríos, mis queridos hermanos, ni ningún brujo, hechicero, santero, adivinador, no. No, mi amigo, no. Es solamente Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le repito Apocalipsis, ¿ok? Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección del soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Es decir, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que nos libró de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mi querido amigo, amiga, hablamos de Jesús, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha libertado, nos ha purificado de toda maldad.
Sí, porque la sangre de machos cabríos solamente lo que traen es condenación y no salvación, ni liberación, ni libertad a nadie. Así es que salga de ese mundo perdido de pecado. La única sangre que tiene poder para perdonar y limpiar de todo pecado es la sangre de Jesucristo de Nazaret, que derramó por usted y por mí en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. Y para acabar, mi querido hermano, dice en Apocalipsis: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aleluya. Aquellos hermanos y hermanas, aquellos valientes mártires, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Cuando usted mira la historia, testimonios de hermanos y hermanas que fueron quemados en las hogueras, en el Coliseo de Roma, muertos por la Santa Inquisición, ellos alabaron y glorificaron a Dios y clamaron a la sangre de Cristo, porque no valoraron su vida como para evitar la muerte, sino que fueron cantando y alabando a Dios y allí murieron. Sí, como Esteban fue apedreado, el primer mártir, fue apedreado, alababa y glorificaba a Dios. Mi hermano, la sangre de Cristo tiene poder más allá de todo entendimiento humano. Aquellos familiares, aquellos misioneros que fueron enterrados vivos, que murieron cantando, alabando a Dios y reclamando la sangre de Cristo, y fueron enterrados vivos en la persecución cuando había en Corea. Alababan y los iban enterrando vivos. Ellos seguían cantando e invocando a la sangre de Cristo. Y acuérdese de esto, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Levítico 17:1. Y la sangre del único gran yo soy nos ha limpiado, purificado de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Porque Él siempre nos dará la victoria cuando invoquemos su bendita y preciosa sangre. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aleluya. Nuestra fortaleza es Jesús. Nuestra fortaleza, bendita sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, lo animo en este día. Cualquiera fuera su situación, cualquiera fuera su prueba, clame a Jesús, clame a la bendita sangre, como aquellos hombres y mujeres que habla Apocalipsis 12:11, y dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por aquellos que murieron en el Coliseo romano, aquellos que fueron quemados en las hogueras, en la Inquisición. Ellos no valoraron tanto su vida, sino alabaron y glorificaron a Jesús. Una vez leí, cuando todavía existían en los museos de la Santa Inquisición en el Perú, creo que estaba en la avenida Bancay. Yo entré, yo no era convertido. Entré y encontré pequeñas cárceles que mostraban que era para una persona que solamente esté parado. Pero esta mujer escribió, porque era una mujer, decía, estoy embarazada, soy cristiana y voy a morir aquí, pero no voy a negar a mi Cristo. Increíble. Lo escribió con uñas o con lo que sea. Ahí estaba escrito, en la pared. Tenía años y años, cientos de años.
de la época de la Inquisición. Y decía así: soy cristiana, estoy embarazada, voy a morir por ser cristiana, porque estoy condenado y no voy a negar a mi Cristo. Esta mujer escribió en esa pared, no sé si fue con una piedrita, un clavito, un alambre, con la uña, no lo sé, y ponía su nombre. ¿Sabe que tiempo después, cuando yo vine a los pies de Jesús, yo fui a buscar eso, desesperado? Fui, quería tomarle fotografía, ya no había más. Esos calabozos ya lo habían desaparecido, no existía más. Increíble. Pero así mataron a nuestros hermanos y hermanas. Pero dice Apocalipsis, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Fueron a la cruz valientemente, fue Jesús. Y estos hombres y mujeres fueron valientemente a las hogueras, a las cárceles, al Coliseo romano, a los juicios populares en Corea. Y fueron enterrados vivos, pero murieron alabando a Cristo. Y no negaron a Jesús, no negaron la bendita y preciosa sangre que Él derramó por ellos y por nosotros. Esta mujer embarazada que estaba en una cárcel de la Santa Inquisición, un calabozo tan pequeño para una sola persona. Ella decía que estaba ahí por ser cristiana, por no negar su fe, y sabía que iba a morir y estaba embarazada. Pero ella rectificaba que no iba a negar a Cristo. Fui después, tiempo después, cuando conocí al Señor, rápidamente a tratar de encontrar esos calabozos. Ya no había más. Habían tumbado todo. Pero en el mundo entero murieron hermanos y hermanas por negar a Cristo, por no negar a Cristo, perdón. Murieron por no negar a Cristo. Se pusieron firmes, reconocieron y defendieron la fe que un día conocieron. De ese gran y valiente Salvador que fue a la cruz del Calvario, mudo, dice la palabra del Señor, como una ovejita fue al matadero. No abrió su boca. Allí lo crucificaron, después que le clavaron una corona de espinas. Allí murió, por usted y por mí. Por eso toda gloria y honra sea solamente a Jesús. Porque nunca usted y yo, mi hermano, mi hermana, podremos pagar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, dándonos salvación y vida eterna, y aún por lo que sigue haciendo cada día por usted y por mí. Por eso Apocalipsis lo ratifica, dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Pablo lo dice, para mí el morir es ganancia. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo animo en este día, hermano y hermana, y que Dios los bendiga donde usted se encuentre en este día. Pero no deseamos irnos, sino invitamos a aquellos amigos, amigas que vengan a los pies de Jesús. Amigo, amiga, usted que no conoce la palabra del Señor, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo se atrevió a decirlo en primera persona. Sí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, si no es solamente a través de mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, pues, mi querido amigo y amiga. Porque Él derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Mis amigos, hay dos destinos para el hombre, dice la Biblia. Un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo. Venga Jesús, mi amigo. Mi amiga, venga Jesús. No pierda esta oportunidad. No la desprecie, no la rechace. Es su salvación. Mi amigo, mi amiga, es su salvación. Es la oportunidad que Dios le está dando en este día. Dios no le garantiza nada mañana. Venga ahora, mi amigo. Vamos a hacer una oración. Amén. Por favor, repítala. Dice, Jesús de Nazaret,
Perdóname todos mis pecados. Yo me rindo a ti en este día. Y te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi dueño, mi todo. Jesús, y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús, por perdonarme. Jesús, úsame para lo que tú quieras. Gracias, Jesús. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchísimas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Mis amigos queridos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.